und seinen neuen Lebensform zu führen. Dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. La voz de Adolf Hitler, un hombre que incendió al mundo entero, la Segunda Guerra Mundial, los campos de exterminio, la bomba nuclear, millones de jóvenes muertos, asesinados por metralla, por balas, por granadas, muerte y destrucción desatada por ideologías radicales. Pero Hitler no estaba solo, estaba acompañado por un puñado de lugartenientes. Joseph Goebbels, considerado uno de los más inteligentes miembros del partido nazi, el ministro de propaganda, aquel que se dice movía los hilos de la radio, del cine, que manipulaba masas. Estaba Martin Bormann, estaba también Heinrich Himmler, quien dirigía las SS. Otros más huyeron a América, se dice que el mismísimo Hitler pudo haber escapado. Lo cierto es que muchos de ellos se suicidaron con cianuro. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de ellos cargaban una cápsula pequeñita de cianuro, de vidrio, que rompían con las muelas, durísimo, y el veneno iba directo a su estómago y fallecían rápidamente. Así murieron muchos jerarcas nazis. Otros fueron juzgados en Nuremberg de una forma bastante simbólica, porque allí fue donde se promulgaron el 15 de septiembre de 1935 las llamadas leyes de Nuremberg, que eran leyes racistas y antisemitas que afirmaban que nadie que fuese judío podía tener los mismos derechos que un ario y menos ser considerado un ciudadano de los países invadidos por Alemania. Allí se instaló una corte, un juez por las potencias ganadoras, los rusos, los soviéticos, los ingleses y también los norteamericanos, y uno a uno empezaron a pasar los que habían capturado, los generales nazis. A muchos los ejecutaron, los llevaron a lugares en donde les amarraban en el cuello sogas y los lanzaban al vacío, mientras otros esperaban en las celdas al patíbulo a su último día. Así como fallecieron unos, así como fueron juzgados, también en esos juicios aparecieron otros que no eran muy conocidos, cuya vida fue bastante oscura, salvaje, sádica. Entre esas personas hay una que realmente llama la atención de mucha gente, porque fue una mujer cuyas acciones helaron la piel de millones de personas alrededor del mundo. Una mente criminal, sádica, que gozaba con el dolor de los prisioneros en los campos de concentración. Le llamaban el ángel de la muerte y la hiena de Auschwitz. Su nombre era Irma Grace. Y en este podcast especial de los audios de Cruz Escribiente, vamos a hablar con un podcaster que conocen en toda América Latina, que se llama Sebastián Camelo, que va a estar aquí con nosotros y vamos a hablar un poco de la historia de esta mujer tan terrible. Y les vamos a presentar aspectos que nunca antes habían conocido. Así que abróchense los cinturones y escuchen hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El sonido de las sirenas que alertaban los bombardeos en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Día a día, durante meses, durante casi un año, los grandes bombarderos de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Nazi, lanzaban cantidades de bombas y destruían edificios. Imagínense todo lleno de polvo, de escombros, cuerpos de personas muertas en el piso. Fuego y metralla, dolor e incertidumbre. Eso es lo que vivían diariamente los europeos, los asiáticos, sobre todo en la zona del sudeste, donde los japoneses, los miembros del ejército imperial, llegaban e invadían isla por isla. Incluso llegaron a tener el control de gran parte del norte de China, haciendo una gran cantidad de salvajadas y de cosas monstruosas. Hoy en día esos países los vemos como países nobles, tranquilos. No hay nada más tranquilo hoy que un alemán o un japonés. De ellos escuchamos simplemente equipos de fútbol como el Bayern Múnich,
y de Japón, los mangas, los animes. Sabían que durante años esas sociedades en la posguerra no podían tener ejércitos ni tecnología militar. Todo ha cambiado. Vivimos en un mundo con relativamente más tranquilidad, con más paz de lo que vivieron nuestros ancestros, sobre todo a mitad del siglo XX y a comienzo, cuando hubo esas dos grandes guerras mundiales. Un escenario perfecto para el surgimiento de seres crueles, de malvados monstruos humanos, sádicos, torturadores, gente que se dedicó a maltratar a otros, a exterminarlos. Fue algo terrible. Pues bien, para hablar de una de estas mujeres que en ese ambiente se convirtió en un monstruo, estamos con Sebastián Camelo del podcast Serialmente. Sebastián, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. No, muchas gracias a ti, Esteban, por invitarme a estos audios de Cruz Escribiente. Encantadísimo de estar por aquí. Sebastián, sé que también le llaman El Arrancadas, debo decirle que lo admiro mucho. Su podcast es uno de los más importantes en América Latina, acerca del true crime, de los crímenes reales, sobre todo hablando de estos personajes oscuros como Jeffrey Dahmer, algunos latinoamericanos como Garavito mismo, que aquí tenemos varios podcasts sobre él. Y quisiera preguntarle algo que yo sé que mucha gente le ha preguntado. ¿Cómo surgió esa necesidad por comunicar, por narrar estas historias tan oscuras, tan infaustas? Antes de que empecemos a hablar de Irma Grace, de la hiena de Auschwitz, del ángel exterminador, sí me gustaría que usted nos contara a todos nosotros cómo comenzó usted en este mundo de los podcasts, ya que usted es mi maestro, usted comenzó mucho antes que yo y a usted lo escuchan en México, en Argentina, en España. Sebastián Camelo de las Arrancadas, cuéntenos aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente, ¿por qué inició usted a narrar y cómo comenzó su canal llamado Serialmente? Bueno, yo soy escritor. Escribí mi primer libro alrededor de 2017-2018, pero pues no lo tenía publicado ni nadie estaba particularmente interesado en publicarlo. Entonces empecé a buscar la forma como de captar ese público interesado en estos temas. El libro tiene algunas historias de asesinos seriales reales, entonces me interesó como ver la forma de capturar este público, de captar su interés, y empezamos a hablar de asesinos en mis redes sociales y luego más adelante en un podcast que pues luego se convirtió en Serialmente, que es hoy en día tan escuchado. Y yo diría que fue un proceso, digamos, progresivo, como que primero empezamos con las redes, luego con el podcast, y hoy en día ya se ha convertido en un universo. Entonces yo diría que ha sido un proceso bastante divertido, que luego en medio nos ha llevado a encontrar historias tan tremendas y tan terribles, y eso en esencia Serialmente. Te sacaban de la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay menos 12, menos 13, y no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí, y solo con esto teníamos que ir a trabajar. El trabajo mío era cuando las cubas de los enfermos estaba de miedo. Entonces tenía que ir al water para coger y venir. Esto era el trabajo mío. La voz de Annette Cabelli, una de las sobrevivientes de Auschwitz, de las pocas personas que todavía están vivas que vivió esa terrible experiencia. Y es que Annette Cabelli también contó en esta entrevista que les estoy colocando acá a rodar, que viene del País de España, del diario El País, que ella supo y atestiguó una de las peores atrocidades de la historia: el experimentar con humanos, experimentos con humanos, experimentos con gemelos. Escuchen. Cuando bajábamos del tren, los alemanes cogían los que eran medios y me dijeron que le hacen experiencias. Cada mañana venían, los cogían y los ponían al camión y
Después de 10 días ya no estaba más. Una historia aterradora que esperamos nunca se repita en nuestro planeta. Lo cierto es que esos campos eran inmensos, eran gigantescos, miles, decenas de miles de personas apiñadas una al lado de otra, sobreviviendo, luchando entre un verdadero infierno. Y en el infierno surgen los demonios, y uno de estos demonios se llamaba Irma Grace. Sebastián, ¿quién era esta señora que muchos llaman la Bella Muerte? Otros le llaman el ángel exterminador de Auschwitz, otros la hiena de Auschwitz y algunos más la Bella Bestia. Tiene muchos apodos, muchos motes, muchos sobrenombres que son como una especie de recordatorio de su personalidad, inclinada al sadismo, inclinada a provocar dolor. ¿Cómo fue la infancia de Irma Grace? ¿De dónde surgió? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó a transformarse en ese personaje tan aterrador, en ese monstruo humano que causó tanto daño, que hacía cosas terribles como lanzar perros para que atacaran a la gente y la devoraran? ¿Cómo fue la infancia de este ángel exterminador? ¿Cómo fueron los primeros años de esta mujer, señor Sebastián Camelo? Bueno, Irma Gricci, la hiena de Auschwitz, yo diría que en esencia es hija de su tiempo. Cuando miramos su vida nos damos cuenta que nació en el seno de una familia, digamos, común, no tenía particularidades más allá de alguno que otro problema interno. De hecho, su padre en un principio era opositor del Partido Nacional Socialista y luego fue cambiando su postura, tal vez por conveniencia incluso. Y ella, lo que sabemos es que era una niña normal, que incluso no le gustaba mucho la confrontación, que incluso llevó a cabo algunas experiencias en el colegio, en la escuela, que demostraban que no era particularmente violenta. Luego trabajó, salió de casa y demás y terminó uniéndose al apartado femenino de las SS, donde luego ya se convertiría en esa futura hiena, que es el resultado de su tiempo, ¿no? De esa violencia tan normalizada y esquematizada dentro de un sistema político como fue el régimen nazi de aquella época. Los seres humanos somos una especie muy violenta. Conquistamos, dominamos, nos expandimos a todo el mundo. Piensen ustedes que la mayoría de animales están en su nicho, en su región, en su zona. Se han adaptado allí. Nosotros no. Nosotros hemos ido a todas partes. Hemos exterminado a gran cantidad de criaturas vivientes sobre nuestro planeta. Luego nos transformamos en naciones, en estados, en sociedades complejas. Y hacemos la guerra y desarrollamos armas terribles, formas de matar, de torturar, de acabar los otros. Y en medio de esas guerras surgen los peores individuos, surgen las peores personas. Y es lo que yo le quiero preguntar aquí al señor Sebastián Camelo, porque hemos escuchado mucho, por ejemplo, de Joseph Mengele, el ángel de la muerte, aquel que experimentaba con humanos, que les hacía mucho daño en los campos de concentración y que terminó, escuchen muy bien, y esto es muy interesante, en Brasil, viviendo una vida feliz en un pueblo donde dicen que ahora nacen un montón de gemelos. Para muchos es un mito, pero el pueblo existe. Vamos a hablar de eso después, no me quiero adelantar. Y otros personajes terribles que surgieron en ese momento, como Ilse Koch, otra mujer. Ella se decía que buscaba los cadáveres que estaban ahí por ahí tirados en el piso y los cortaba y les quitaba la piel y la curtía, sobre todo la piel que tuviera tatuajes, porque le gustaba coleccionar los tatuajes. Imagínense lo que es eso. Imagínense una persona que ve otros seres humanos muertos y que dicen: quiero ese tatuaje, arránquelo, quítele ese tatuaje, quiero la piel, quiero curtirla, quiero hacer lámparas, porque se dice que Ilse Koch, otro de estos personajes terribles, hacía lámparas humanas. Para muchos es un mito, pero las fotos están y mucha gente ha investigado dónde está esa lámpara hecha con piel humana. ¿Se imagina que usted tuviera una lámpara en la casa hecha de pellejo humano?
Imagínese que a uno, a un familiar de uno o uno mismo le arrancaran la piel para hacer la telita que recubre la bombilla de una lámpara. Realmente terrible. Más adelante haremos seguramente otro podcast sobre este caso. El caso de Margaret Ilse-Koch, también llamada la zorra de Buchenwald, que terminó después autoeliminándose. De ella hablaremos después, porque en este momento estamos concentrados en Irma Grace. Y quisiera preguntarle a Sebastián Camelo, que es nuestro invitado del podcast Serialmente, ¿cuáles fueron los terribles crímenes que ejecutó esta señora? ¿Cuáles fueron las terribles acciones que en medio de la guerra realizó este individuo para transformarse prácticamente en un demonio? Yo en el caso de Irma, lo más retorcido, lo más grave que resaltaría ni siquiera sería propio de Irma. Cuando unos psicólogos y analistas psiquiátricos estadounidenses llevaron a cabo unos estudios de varios criminales de guerra nazis, se encontraron con que eran personas perfectamente normales. Tenían todo el perfil más bien de un burócrata, de un funcionario público. Ninguno de ellos consideraba que lo que había hecho detrás de uno de los peores genocidios de la historia era un crimen, no estaba mal, era su deber. Y eso resaltaría en el caso de Irma. Naturalmente Irma luego empezó a disfrutar el sadismo, empezó a disfrutar la violencia, pero es que cuando un ser humano es puesto, y esto lo dicen varios estudios, cuando un ser humano es puesto en situaciones de poder, está demostrado que en la gran mayoría de casos comienza a disfrutar del abuso de poder, comienza a disfrutar de la violencia, comienza a disfrutar de acabar con la vida del otro. Entonces yo creo que aquí lo que resaltaría y lo más retorcido de todo es esa maldad intrínseca que tenemos como sociedad y cómo estamos propensos a esa maldad, cómo estamos propensos a matar, a torturar, a golpear, cuando se nos permite y cuando la ley nos arropa. Ese sería el aspecto más retorcido porque no habla de ella, sino que habla de todos nosotros y eso es lo realmente preocupante. Ein langes Kolloquium haben. Sehen Sie, zu einer Gruppe zu gehören ist erst einmal eine natürliche Gegebenheit. Sie gehören zu irgendeiner Gruppe durch Geburt. La voz de una de las filósofas más importantes de la historia de la humanidad, Hannah Arendt, grabada en 1964. Otros le dicen Hannah Arendt. Lo cierto es que ella, en un trabajo muy importante llamado Eichmann en Jerusalén y en otros más, en muchos ensayos, habla de algo llamado la banalidad del mal, porque muchos de estos criminales decían, estos criminales de guerra, decían que ellos no eran culpables, sino que ellos simplemente seguían órdenes. Sin embargo, Arendt llega a una conclusión que es demoledora y es, así te den órdenes, tú tienes de alguna manera la opción de decir no. De decir no. Todos tenemos la opción de decir no. Sobre todo cuando uno va a causar sufrimiento, cuando uno va a causar daño, cuando uno va a causar dolor. En parte somos culpables. Porque cuando sabemos que estamos haciendo mal las cosas y las seguimos haciendo y no paramos, nos transformamos en malas personas. Y si esas acciones causan daño, somos victimarios, no somos víctimas. Ni de las circunstancias ni de poderes gigantes que haya sobre nosotros. Arendt dijo una frase que a mí se me quedó para siempre y que se las quiero compartir a ustedes que me están escuchando y también a Sebastián. Ella dijo, la triste verdad es que la mayoría de los males son cometidos por personas que nunca deciden ser buenos o malos. Y esto me lleva a hacer la siguiente pregunta, que tiene que ver con este caso tan terrible. Para usted, ¿cuáles fueron los aspectos más retorcidos de este caso? ¿Qué es lo más retorcido y nauseabundo de Irma Grace, señor Sebastián Camelo? Yo en el caso de Irma, lo más retorcido, lo más grave que resaltaría ni siquiera sería propio de Irma. Cuando unos psicólogos y analistas psiquiátricos estadounidenses llevaron a cabo unos estudios de varios criminales de guerra nazis, se encontraron con que eran personas perfectamente normales. Tenían todo el perfil más bien de un burócrata, de un funcionario público. Ninguno de ellos consideraba que lo que había hecho
detrás de uno de los peores genocidios de la historia, era un crimen, no estaba mal, era su deber. Y eso resaltaría en el caso de Irma. Naturalmente Irma luego empezó a disfrutar el sadismo, empezó a disfrutar la violencia, pero es que cuando un ser humano es puesto, y esto lo dicen varios estudios, cuando un ser humano es puesto en situaciones de poder, está demostrado que en la gran mayoría de casos comienza a disfrutar del abuso de poder, comienza a disfrutar de la violencia, comienza a disfrutar de acabar con la vida del otro. Entonces yo creo que aquí lo que resaltaría y lo más retorcido de todo es esa maldad intrínseca que tenemos como sociedad y cómo estamos propensos a esa maldad, cómo estamos propensos a matar, a torturar, a golpear, cuando se nos permite y cuando la ley nos arropa. Ese sería el aspecto más retorcido porque no habla de ella, sino que habla de todos nosotros y eso es lo realmente preocupante. Un caso realmente fuerte, un caso realmente violento, un caso realmente que nos hace pensar sobre nuestra propia humanidad y que nos hace reflexionar. Sebastián, aquí yo quiero preguntarle algo que seguramente los oyentes se están cuestionando después de escuchar este podcast hasta acá, hasta este punto en el que hemos desarrollado la vida de esta persona. Quisiera que nos cuente algo que es fundamental en esta historia, que es el final. ¿Qué le pasó al final a Irma Grace después de que cayó la Alemania nazi, después de que los aliados triunfaron, después de que los ejércitos entraron en Berlín y los soldados del ejército rojo, los ingleses, los australianos, liberaron a las personas de los campos? Esta joven, violenta, salvaje, de pronto había perdido su mundo, porque cuando Alemania perdió la guerra, los nazis perdieron su mundo. Todo se había derrumbado. ¿Qué hizo Irma? ¿Qué le pasó a Irma al final? ¿Cómo conocemos y por qué conocemos esa historia? Sebastián, ¿cómo fueron los últimos días de la hiena de Auschwitz? Irma, luego de ser capturada, cuando la guerra ya llegaba a su fin y los alemanes eran totalmente destrozados por las fuerzas aliadas, terminó en uno de los tantos juicios que hubo allí después. Naturalmente siempre se mostró inocente, siempre trató de librarse de la culpa que le acaecía, pero todo el mundo sabía y había muchos testigos, muchas mujeres que sufrieron bajo su yugo y que la acusaron y que nos dieron a entender y a mostrar que efectivamente era una criminal de guerra, era una monstruo, una hiena que realmente le hizo mucho daño a muchas personas y asesinó a otras tantas. Entonces ella terminó siendo juzgada y luego de ser juzgada fue ejecutada. Al final sus restos fueron tirados al río. Ella no quedó nada de ella, nadie puede saber dónde está ella, no hay una tumba, no hay nada donde visitarla. Al final fue condenada al olvido luego de su propia ejecución y creo yo que fue un premio justo, un castigo justo, porque al final no podemos recordar a estas personas, o si las recordamos debe ser siempre en la infamia, jamás para la admiración. Si existe el infierno, en algún lugar debe estar lleno de gente, de una gran cantidad de gente mala, porque lo que ha habido es gente mala en toda la historia de la humanidad. Recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, había en una ciudad que se llama Bucaramanga, en Colombia, en el departamento de Santander, una historia terrible acerca de un hombre que se robaba a los niños y que les sacaba la sangre. Le llamaban el vampiro de la Rosita, porque atacaba en una zona llamada La Rosita, donde había como una especie de galería de centro comercial. Era un tipo terrible, al final lo capturaron durante los años 60. Voy a hacer un podcast solamente de eso para ustedes, y yo creo que Sebastián también conoce ese caso. Realmente hay gente muy mala por todas partes, gente que ataca a otros, incluso inocentes, niños, ancianos, personas desvalidas. Por ejemplo, yo recuerdo en ese momento, quisiera hacer un paréntesis para hablar de esto, a ese presentador famoso de la BBC, Jimmy Savile, que era muy conocido, que era una persona súper reconocida. Yo veía los programas traducidos al español. Él presentaba a los artistas más importantes de la humanidad. Llevaba ahí a los Rolling Stones, a los Beatles. Era súper famoso. Y él decía
que la mayoría de su sueldo lo donaba y trabajaba como camillero en un hospital los fines de semana gratis, no cobraba, cargaba a los enfermos. ¿Saben qué pasó? Después de que murió, descubrieron que él abusaba de los enfermos, incluso de cadáveres, un presentador de televisión. Eso es horrible, imagínense, un presentador de televisión como Don Francisco, el chileno, no comparándolo con él, sino de la fama que tenía. O, por ejemplo, David Letterman en Estados Unidos. O aquí en América Latina, en Colombia, pensemos en Raúl Velasco o en J. Mario Valencia, personajes presentadores famosos de televisión. Así era Jimmy Savile. Y él decía, uy, voy a ayudar a los enfermos. Y cargaba la camilla y los llevaba de un lado al otro. Y después, cuando no había cámaras, y después cuando nadie lo veía, los abusaba. Incluso llegó a manipular para su propio gozo cadáveres con necrofilia. Terrible. O sea, es un caso realmente violento y oscuro. Y quiero preguntarle aquí, al margen de Irma Grace y de todo lo que hemos hablado en este podcast, a usted, Sebastián Camelo, que usted tiene ese podcast famosísimo suyo, que es mucho más famoso que los audios de Cruz Escribiente, que es Serialmente. Quisiera preguntarle cuáles son las historias más aterradoras que ha narrado, cuáles son las que más lo han perturbado. Tengo que preguntárselo, porque los oyentes quieren conocer también quién es Sebastián Camelo. ¿Cuáles son las historias más perturbadoras que usted haya narrado jamás? Yo creo que sin lugar a dudas el caso de Edmund Kemper. Edmund Kemper, este gigantón de más de 2 metros que estaba totalmente traumado por su madre y que por ese trauma termina asesinando a más de 5 estudiantes universitarias en California y luego termina todo su vertiginoso camino de muerte asesinando a su propia madre. Creo que es el caso que más me ha sorprendido por 2 razones. Uno, por la forma en que mata a su madre y luego lo que hace con su cabeza, la irrumación que lleva a cabo con su cabeza. Esto me parece fatal. El día que lo narré tuve que parar, tomar agua, descansar. Pero también porque Edmund Kemper es una de las personas más brillantes que hay en este mundo del crimen. Y no necesariamente a la hora de ejecutar sus crímenes, ni mucho menos, sino a la hora de explicarlos, a la hora de explicar la naturaleza que hay detrás de su psicopatía, a la hora de explicar el origen de todo lo que ocurrió. Para mí eso es enteramente impresionante porque es lo que nos permite entender a los psicópatas. Yo creo que en los estudios de Robert Ressler y de John Douglas, Kemper constituye un hito importantísimo porque permite que los psicoanalistas, que los analistas, que los psicólogos, que los forenses, que los perfiladores criminales tengan unas bases sólidas. Y esas bases sólidas nos permiten entender la mente humana desde el mal, desde la psicopatía. Y eso es súper importante porque a futuro permite que se creen herramientas que luego permiten a su vez que los perfiladores puedan ir tras la pista de otros asesinos o algo por el estilo que nos permite, valga la redundancia, entenderlos, buscarlos, rastrearlos y en mi caso, narrar sus historias. Bueno, hemos llegado al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez con un invitado excepcional, un invitado increíble. Les recomiendo que escuchen sus podcasts, que lean sus libros. Sebastián Camelo de Serialmente. Sebastián, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Realmente ha sido un recorrido por los oscuros laberintos de la maldad humana. Esa maldad a la que hay que asomarse. Yo mismo escribí un libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen y tuve que investigar muchísimo y para mí fue muy doloroso y el libro pues lo leen hoy en muchas partes del mundo. Para mí enfrentarme al mal es ver un espejo, porque todos los seres humanos en algún momento tenemos esas tendencias, todos hemos contemplado al mal, pero somos buenos la mayoría, afortunadamente. Decía Nietzsche que si uno ve un abismo, Sebastián, si uno se queda mirando el abismo y se queda mirando la oscuridad y la profundidad, el abismo empieza a entrar en uno. Yo pienso que uno tiene que mirar el abismo siempre, en los bordes, en los límites, al frente del desfiladero para no caerse. Porque si uno no ve el abismo, se cae, pero si uno lo ve, por lo menos lo contempla, pero no cae allí. Y eso yo creo que es lo que hacemos nosotros los que narramos historias de misterio y de crimen, ¿no? En este caso.
En el caso, por ejemplo, de Irma Grace, en el caso de Ed Kemper, que usted lo ha mencionado anteriormente. Gracias, Sebastián, por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, muchas gracias a ti. Me siento muy honrado de estar en este espacio, de verdad te agradezco. Y nada, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Serialmente. Nuestro podcast está también disponible en todas las plataformas como Serialmente y yo personalmente como @elarracadas, @el_arracadas. Allí subimos contenido diario sobre asesinos seriales y psicópatas en Instagram y también estamos en TikTok como Serialmente. Muchísimas gracias, Esteban, gracias por este espacio y buena vida. Hemos llegado al final de este programa y como siempre quiero dedicar este espacio para charlar con ustedes, para contar un poquitico lo que siento y para darles mi mensaje. Mi mensaje siempre está relacionado con el amor, con el cariño, porque siempre he dicho, ¿para qué tenemos nosotros la posibilidad de tener un canal como este? ¿Para enriquecernos? No. A veces sí tenemos que recibir algo para poder comer, ¿no? Para poder vivir. Pero si queremos simplemente ser ricos no tiene sentido. ¿Para qué quieres ser rico en el mundo y acumular y tener cosas si no eres feliz? ¿Para qué el poder? ¿El poder para qué? Y yo creo que en este podcast hemos hablado muchísimo del poder. De las personas cuando llegan a instancias superiores y ven desde abajo a los otros, ya no como seres humanos, sino como objetos. Eso lo hacen muchos políticos. Eso lo hacen muchos líderes, que al comienzo hablan de cosas buenas, al comienzo hablan de buenas intenciones y al final se convierten en monstruos terribles, en dictadores, en tiranos. Yo creo que el poder no solo corrompe, sino que también saca del interior de cada una de las personas lo peor. Yo creo que no es el poder sobre los otros lo que hace que alguien se vuelva malvado. No, yo pienso que siempre hay algo ahí en el corazón dañado de estas personas, como Hitler, como Irma Grace, que de alguna manera se manifiesta cuando tienen poder. Y la gente no quiere dejar el poder es una droga y termina transformándose en monstruos. Y así vemos entonces presidentes, vecinos, familiares, que de un momento a otro tienen un poquito de poder y hacen cosas que nadie se imaginaría que iban a hacer. ¿Qué pasaría de un Hitler sin poder? ¿Qué pasaría de un torturador sin la posibilidad de torturar? Sería simplemente un ser humano como usted y como yo, no un ser humano malvado que haga tanto daño. No lo sé, a veces reflexiono eso y yo siento que este canal tiene poder, el poder de que lo escuchen 100, 200, 300, 1000 personas. Usted que me está escuchando, el poder de comunicar. Y si yo voy a usar ese poder, lo voy a usar para ayudar, lo voy a usar para dar un buen mensaje. Y por eso hago estos podcasts, porque si no estaría en mi casa feliz, completamente feliz, sin esforzarme. No, yo me esfuerzo por ustedes, para revelar estas aristas de la humanidad, para revelarles casos como estos. Imagínense ustedes, personajes que hemos aquí explicado y narrado, como Campo Elías Delgado, un tipo que de un momento a otro coge una pistola y va a un restaurante y pide: sírvame por favor una pasta, aquí en Bogotá, en 1986, en diciembre, a un restaurante italiano, sírvame una pasta y un vodka con naranja. Luego coge un revólver y empieza a matar 1, 2, 3, 4, 5 personas, hasta que acaba con la vida de más de 20, de 28, de 29, que fallecen ahí, sobre un tapete largo, ancho, donde antes la gente caminaba y se divertía. ¿Por qué somos así? Pues eso es lo que intento hacer con este podcast. Y por eso siempre termino así, diciéndoles, bueno, abrimos la puerta del misterio, abrimos estas historias, las narramos y las contamos, las sacamos de los recuerdos, de las añoranzas, con una única finalidad: que nos veamos todos al espejo, que sepamos que nuestra vida es frágil, que en cualquier momento nos puede pasar algo, que somos importantes,
que nos tenemos a nosotros mismos, que mientras estemos vivos podemos hacer lo que queramos. Así que vivan esta vida ya, porque no tenemos otra. Vivan ya mismo, no esperen a que pase el tiempo. Traten de cumplir ya sus sueños, sus fantasías, si no les hacen daño a nadie. Traten siempre de vivir como si fuera su último día, porque tal vez así lo sea. Y desde aquí, yo le digo, desde la oscuridad de la noche de Bogotá, fría, desde donde narro esto frente a un micrófono, junto a mi esposa y mis gatos, aquí frente a la luz titilante de un computador, le digo a usted, esté donde esté, que yo lo quiero mucho.